Salve Regina, Mater Misericordiae. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde él pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan: que la paz esté en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran a una casa y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo 14 del tiempo ordinario, el Señor nos envía a evangelizar. El Señor nos invita a la labor del Evangelio. Y nos dice Jesús: la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Y ciertamente que son pocos los que se dedican a evangelizar. Y ciertamente que son pocos los que anuncian el reino de Dios. Los que anuncian el reino de la paz y del amor y de la justicia, los que anuncian el reino de los cielos. Son pocos, porque la mayoría de la gente está muy enfocada en las cosas del mundo, que se les olvida que este mundo y esta vida es pasajero, pero que nos espera el reino de Dios, y que el reino de Dios ya lo podemos comenzar a vivir en este mundo. ¿Cuántos son, queridos hermanos, aquellos que viven en la oscuridad? ¿Cuántos son, queridos hermanos, aquellos que viven en los vicios, que viven atrapados, que viven presas del mal, del odio, de la discordia, de la desesperación? Muchísimos. ¿Cuántos son, para resumir esta parte, los que no tienen a Dios? Los que no tienen a Dios. Y nosotros que hemos recibido el Evangelio, y nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, sabemos lo que significa habernos encontrado con Jesús. Sabemos lo que significa que el reino de Dios se cumpla en nosotros. La fuente de paz y de felicidad que representa vivir en comunión con el Señor. Pero esa comunión, ese don, ese regalo que nos da el Señor no es para guardárnoslo, es para llevarlo. Por eso el Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús envió a sus discípulos a los lugares donde Él pensaba ir. De modo que nosotros los cristianos somos como estos 72 discípulos que iremos a anunciar y a preparar la venida de Jesús. No vamos a anunciarnos a nosotros mismos, vamos a preparar los lugares donde el Señor piensa ir, los corazones donde el Señor piensa encontrarse. ¿Cuántas personas necesitan de Dios? Mientras los cristianos nos encerramos en un templo los domingos, si es que vamos a misa el domingo, y no compartimos con nadie el don del Evangelio. Jesucristo nos envía a evangelizar, a anunciar la paz. Vayan y digan que la paz esté en esta casa. Si hay gente amante de la paz se cumplirá. Si no,
pues no pasa nada. Vuélvanse, condenen a aquella ciudad y digan: hasta el polvo de nuestros pies nos los quitamos. Jesús nos manda a evangelizar, bien sea que nos reciban o no. Porque es cierto que hay mucha gente que no recibe el Evangelio. Es cierto que hay mucha gente que tiene el oído y el corazón cerrados. Pero eso no quita el deber de anunciar. Finalmente, queridos hermanos, Jesucristo nos dice cuál es el premio para aquellos que evangelizan, para aquellos que se toman en serio la misión de la iglesia. Dice el Señor: no se alegren de que los demonios se sometan a ustedes. Alégrense de que sus nombres están inscritos en el cielo. El premio de la evangelización, del trabajo para Dios, de trabajar en la viña del Señor, es el cielo, es la vida eterna. Que no seamos una iglesia estancada, una iglesia encerrada en unas 4 paredes, que seamos una iglesia en la calle, en todos los rincones del mundo, anunciando que el reino de Dios ya ha llegado. Virgo María.